Bienvenidos al webinar número 19, Ingeniería de Sistemas en Desarrollos Nucleares y Medicina. Esta presentación explora cómo la ingeniería de sistemas nos permite desarrollar soluciones nucleares y médicas de forma segura, eficiente y trazable, desde reactores hasta medicina nuclear, aplicando un enfoque holístico, estructurado, basado en encuadres normativos exhaustivos, combinando las tecnologías del ecosistema de ingeniería digital para gestionar la complejidad y garantizar el aseguramiento de seguridad, trazabilidad y sostenibilidad desde el diseño hasta el desmantelamiento. Presenta María Marta Martí, ingeniera de sistemas especializada en el sector nuclear, con sólida experiencia en proyectos de plantas de energía nuclear, reactores de investigación y producción de radioisótopos. Se ha desempeñado en gestión del ciclo de vida, el análisis funcional de sistemas complejos y gestión de configuración bajo el enfoque de Product Line Engineering, PLE y diversas técnicas de ingeniería digital. Miembro de INCOSE San Diego, iniciando desarrollo de PLE en entornos nucleares mediante la integración de ingeniería de sistemas, gestión y tecnologías de la información. Participa en grupos de revisión de estándares IEC, contribuyendo a la mejora continua de normativas internacionales aplicadas a sistemas complejos. Posee una visión holística orientada a la excelencia técnica, la seguridad nuclear y la trazabilidad en sistemas críticos. Así que bienvenida, Marta. Voy a dejar de compartir y Gracias. es todo tuyo. Empiezo a compartir yo. Sí. Cuando estés, Sí, cómo no. te aviso si vemos. Fíjate si ven. Perfecto, ahora solo falta maximizar la pantalla y en principio estaríamos. Ahí ves. Perfecto. Bien. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecerles a aquellas personas que se han incorporado. La idea hoy es dar una primera charla muy sencilla para entender un poquito lo que es la ingeniería de sistemas aplicada al ámbito nuclear, más precisamente a lo que son los proyectos nucleares y medicina nuclear. Lo que me permite a mí la ingeniería de sistemas es dar un enfoque holístico para estos proyectos que son muy críticos en cuanto a seguridad y también centrados en el valor, es decir, a todas aquellas cosas que nosotros podemos aportar en beneficio al cliente. Ambas cosas, tanto las plantas nucleares como la medicina, tienen retos sistémicos. Los dos son similares en algunos puntos, son complicados en cierta forma, no es tan lineal como otros desarrollos. Entonces podríamos estar aplicando sin ningún problema puntos en comunes de la ingeniería de sistemas a ambos. También me permite hacer algo que es la innovación segura, es decir, cada vez que yo quiera innovar en algo, ¿cómo lo haría sin comprometer la seguridad? Dado que este ámbito nuclear, principalmente, el foco está dado en la seguridad. Y la idea es una propuesta de integración. Se está en este momento haciendo una prueba piloto entre lo que es la línea de producto o lo que llamamos el PLE, Product Line Engineering, con lo que es la ingeniería digital. ¿Qué aspectos claves? Antes de empezar a hablar un poquito del PLE, antes de empezar a hablar de ingeniería de sistemas propiamente dicha, me gustaría dar algunos aspectos claves en cada uno de estos temas. En el proyecto nuclear, aquí los proyectos son largos. La metodología ágil no es tan beneficiosa como en otros proyectos más cortos. Está orientado al safety, a la seguridad, que no haya liberación de material radiactivo. Es muy fuerte en un encuadre normativo, trabaja con muchas normativas que por ahí en otros ámbitos son más flexibles. Aquí es muy estricto el ámbito y el encuadre normativo, teniendo distintos tipos de normativas,
como códigos, estándares y guías. También se licencia por cada producto que se realiza, por cada producto que se desarrolla, se lleva a un licenciamiento, lo cual nos lleva a cumplir con un montón de requerimientos que son muy importantes y no los podemos obviar. Tienen una vida útil muy larga, por ahí 50 años, 60 años. ¿Qué implica esto? Que los datos, los equipos, que todo nuestro desarrollo debe estar disponible en esa vida útil. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos más fuertes que hay que tener aquí? El mantenimiento. Todos sabemos que la obsolescencia, el envejecimiento de los artefactos, como le decimos, y más en un ámbito radiactivo, puede ser cada X cantidad de tiempo. Pero nosotros estamos diciendo a su vez que nuestro diseño tiene que durar 60 años. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque no podemos frenar o parar la planta para hacer un mantenimiento. Y después las estructuras complejas de trabajo, donde tenemos sistemas de sistemas, estructuras, sistemas y componentes, donde tenemos categorías de componentes de acuerdo a la función que cumple. Por otro lado, en la medicina nuclear, los proyectos, si bien no son tan largos, hablamos de proyectos medianos. Orientado al paciente directamente, porque sea por medicina, es las dosis, cómo se producen, cómo se genera ese remedio, que son las buenas prácticas que decimos de la medicina. También en cuanto a un tomógrafo es la exposición, cómo son los rayos, cómo le da al paciente. Entonces aquí es netamente orientado al paciente. Tenemos un encuadre normativo nuclear para el caso de los tomógrafos, para el caso de la producción de radioisótopos, pero también tenemos un encuadre normativo de medicina muy importante. Ahí hay que trabajar con las dos y hay que tratar de que las dos se complementen. Hay una interoperabilidad clínica entre distintos dispositivos que hay que tratar de mantener y que debemos hacer abiertos nuestros productos hacia ellos. Tiene una vida útil también muy importante, quizás no de 60 años, un poco menos, pero el mantenimiento es importantísimo, dado que no podemos dejar de hacer un estudio o no puede empezar a fallar un equipo o un tomógrafo dañando a un paciente y no darnos cuenta. Tenemos que tener periodicidad de los mantenimientos. Después también tenemos el aspecto de la ética y el consentimiento informado. Aquí la información es muy sensible y no puede estar en cualquier medio. Entonces, una de las formas que nos lleva a trabajar estos proyectos, como decíamos, críticos y donde tenemos que tener una trazabilidad durante toda la vida útil, es ese pensamiento holístico que nos da la ingeniería de sistema, es ver el todo. Es decir, si estoy ante una facilidad nuclear, desde que se firma un contrato hasta el desmantelamiento. Es muy importante integrar todo, las personas mediante los roles. Es fundamental el juego de roles dentro de estos proyectos. También integramos procesos de trabajo y la tecnología, que es la que nos permite seguir adelante o llevar adelante este proyecto. Por un lado, ¿qué nos permite todo esto? Optimizar, como yo dije, el todo. Yo no puedo pensar un diseño sin tener esa idea del desmantelamiento. No puedo pensar un diseño sin tener en cuenta que después viene una construcción, que después viene una explotación, que viene el tema de mantenimiento. Es decir, tengo que tener todo a mi alcance, tengo que ver todos los frentes. Por eso decimos que se optimiza el todo frente a cada una de las partecitas que voy diseñando. Hay muchas cosas que desde el diseño conceptual yo
aunque no lo use en ese momento, lo tengo que tener presente porque seguramente en el desmantelamiento lo voy a necesitar para algo. También integra dominios y las partes interesadas. ¿Qué quiero decir con dominios en este lugar, aquí en esta presentación? Dominios pueden ser disciplinas, dominios pueden ser sistemas. Llamo dominio a un conjunto de datos, de información que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un dominio puede ser la gente de electricidad que me desarrolla algo. Un dominio también es el activo de información, la base de datos donde guardo las cosas. Es decir, dominio es donde yo tengo aglomerado un grupo de información que está relacionada entre sí. Y stakeholders son aquellas partes que van a consumir la información, que van a administrar la información, es decir, mis grandes inputs y outputs de esos dominios. Y las fases del ciclo. Nosotros tenemos generalmente un ciclo de vida, tanto en medicina como en nuclear, que lo puse aquí abajo, muy sencillito, donde tenemos el launching, que da la idea de largada, del kickoff, que es cuando, bueno, firmamos, sale un proyecto, vamos a hacer una planta, vamos a hacer un tomógrafo, vamos a desarrollar un remedio. No necesariamente estos proyectos son cosas físicas, pueden ser intangibles, puede ser algún desarrollo interno. Después viene la fase del ciclo de vida que decimos diseño/ingeniería. Esa fase la dividimos generalmente en 3 partes. La primera parte es la conceptual, donde tenemos una idea inicial, donde se desarrollan ciertos aspectos, ciertos requerimientos iniciales. Después tenemos la preliminar o básica. ¿Por qué la llamo preliminar o básica? Porque dependiendo del país, dependiendo de la normativa, en algunos casos la llaman preliminar, en otros casos la llaman básica, pero es la misma. Y después tenemos el detalle. Esa ingeniería de detalle, cuando finaliza, nos permite pasar a la construcción y el comisionado. Es decir, es aquella parte de la ingeniería donde yo ya tengo todo el detalle de mis elementos, de mis cosas, de mis desarrollos, que me permite generar una orden de compra o una orden de fabricación según sea la circunstancia. Una vez que tengo eso, finalizada la parte de diseño, pasamos a la que es construcción y comisionado. Ahí vemos que también tenemos una pequeña división, que es la compra y fabricación, construcción e instalación y montaje. Es decir, con la de detalle, salgo a comprar con mis hojas de datos o en el caso que sea necesario, pido la fabricación de algo, no siempre es que se compra. Una vez teniendo eso, empiezo la construcción, puede ser la construcción de un edificio, puede ser la construcción de una sala, donde yo necesite poner lo que estoy desarrollando. En el caso de que no haya construcción, se obvia el paso. Podemos pasar directamente a la instalación y montaje. Por ejemplo, en el caso de tomógrafos, no necesariamente siempre lleva construcción. Se va a la compra-fabricación y se pasa a la instalación y montaje, porque el sitio ya está, cuando es un tomógrafo de reemplazo o es en una clínica ya existente. Una vez que vamos avanzando sobre compras, fabricaciones y la construcción, la instalación y montaje, se empiezan con lo que es explotación y mantenimiento, donde se hace unas pruebas. Primero las pruebas antes de que entre, cuando es una planta, antes de que entre en funcionamiento, cuando es un equipo médico, lo mismo. Explotación o uso es cuando ya está el ok, está todo instalado y andando y lo empezamos a utilizar. Según el producto que se trate, necesitamos el licenciamiento, en otros no se necesita licenciamiento, como el caso de los equipos médicos, y empieza una vez
que está en funcionamiento todo el esquema de mantenimiento. Ese esquema de mantenimiento que figura como número 8, esos planes de mantenimiento que van a estar ahí, se vienen desarrollando en etapas tempranas, en etapa que podríamos decir entre preliminar y básica, ya tener una idea, en la etapa de detalle. Aquí lo que hacemos es, una vez que tenemos planeado o planificado qué tipo de mantenimiento va a haber, es cuáles son los planes de acción de mantenimiento y quiénes los van a ejecutar. No siempre el que me desarrolla todo esto es el que ejecuta las actividades de mantenimiento. Pero sí es muy, muy importante dejarles en claro que va a haber un mantenimiento y que va a haber un plan para el mismo. Desmantelamiento no es muy común. Esto es una vez que finaliza la vida útil y se decide desmantelar. En el caso de una planta nuclear será la facilidad. En el caso de sacar un tomógrafo hay que hacer todas las actividades y los pasos necesarios para que el lugar quede disponible para la gente. Lo que llamamos un desmantelamiento o desarmado. ¿Cómo lo trabajamos a ese ciclo de vida? La ingeniería de sistemas, esto ya está en inglés, lo estoy sacando de un encuadre normativo. La ingeniería de sistemas trabaja bajo 3 ejes en este caso. Trabajamos con lo que es ingeniería de sistemas propiamente dicho. Ojo que estoy diciendo ingeniería de sistemas como disciplina, como metodología, no el ingeniero de sistemas como rol. La ingeniería de sistemas, lo que trato de ver son todas esas necesidades o analizar las necesidades y oportunidades, visualizar y empezar a hacer los desarrollos de lo que es de la operación, de los conceptos de operación existentes sobre el producto que vaya a desarrollar. Después, el alcance de todos los sistemas y subsistemas con un análisis ya inicial de los requerimientos. Yo acá, con las definiciones de requerimientos, trabajo, o se trabaja, mejor dicho, con lo que decimos ingeniería de requerimientos y gestión de requerimientos propiamente dicho. Una vez teniendo los requerimientos, tenemos las arquitecturas, definición de arquitectura, por una parte el producto lógico, para luego llevarlo a un producto físico. Después, tratar de empezar a establecer la relación de poder desarrollar los modelos, los procesos de simulación, emulación, lo que nosotros consideremos necesarios para nuestro proyecto con lo que veníamos desarrollando. Pero también tenemos una patita de lo que es gestión de todo esto, que es el círculo de abajo, donde tengo lo que yo digo el OBS, el organigrama, donde tengo los roles, los perfiles, donde tengo qué funciones realizan. También es la parte más, por eso puse Project and System Management, costos, tiempos, todo el tema de performance en cuanto a los desarrollos, el tema de los riesgos y el control necesario, toda la planificación y preparación de esto y toda la gestión de estas operaciones, de estos pasos que voy a dar para el desarrollo de mi producto. Otro circulito que está es la implementación del sistema. Que eso, teniendo ya los requerimientos, teniendo ya en qué tiempo los voy a desarrollar a mis sistemas y subsistemas, con el personal adecuado, con las funciones ya delineadas, empezamos con la producción, es decir, el desarrollo del sistema. Aquí, sistema puede ser una planta nuclear, puede ser un equipo médico,
puede ser una solución. Cuando voy a una planta nuclear o a una facilidad nuclear donde tengo muchos sistemas, donde se empieza a complejizar, esto es como algo iterativo. Voy a tener varias implementaciones de sistemas, voy a tener una ingeniería de sistemas recurrente, voy a tener una gestión para cada etapa, porque la idea es que vamos a tener sistemas y de sistemas. Tenemos varios niveles. Es por ello que después, como van a ver, decidimos por lo que es ingeniería de producto, que nos va a facilitar usar un poquito todo esto. Ahora, estas tres áreas, estas tres patitas de ingeniería de sistemas, de la implementación de los sistemas y de la gestión, tienen cosas en común. Fíjense la intersección, por ejemplo, entre ingeniería de sistemas con la gestión de sistemas, tenemos toda la parte del análisis de caso de uso, del análisis de negocio, la gestión de la ingeniería de sistemas. Ahí tenemos que tener todo un plan de gestión de actividades. Si miramos implementación de sistemas con la gestión de sistemas propiamente dicho, vamos a ver que tenemos lo que decimos la cadena para las compras, de abastecimiento y el plan de gestión de implementación de sistemas. Si miramos a ingeniería de sistemas con la implementación de sistemas, vamos a tener, por un lado, la integración de sistemas y por otro lado, siempre los planes y análisis de producción de esos sistemas que queremos realizar. Pero hay algo que van a los tres. Fíjense, saqué una línea que es la planificación del ciclo de vida, que es el ciclo de vida que presenté anteriormente, porque estos tres trabajan sobre todo el ciclo de vida. La gestión de configuración de mi producto, porque cada cosa, cada cambio que hagan esto me va a afectar a mi configuración del producto final. Todo el tema de riesgos y problemas, issues, lo tengo como problemas. Lo tengo que rastrear en todo mi desarrollo. La mejora continua de procesos. Muchas veces, a medida que vamos avanzando, a medida que la tecnología avanza, podemos ir optimizando nuestros procesos. También a medida de que los grupos de trabajo se van perfeccionando, eso también me permite avanzar o tener una mejora en los procesos. Estos proyectos en particular tienen mucha injerencia lo que es el safety y el security. Safety, decimos todo lo que es la seguridad en cuanto a radiación de material radioactivo, que no salga, que no dañe a la gente, ya sea al público fuera de la instalación o al personal que está dentro de la instalación trabajando. Y security en lo nuclear está dividido como en dos partes. Por un lado, la seguridad física, que no entre gente no autorizada a instalaciones, pero por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Entonces, un acceso no deseado mediante ciberseguridad puede poner en riesgo lo que es el safety. Y ahí puede haber problemas. También algo que le pega a estas tres patitas es el QA, que es el aseguramiento de calidad, el QC, que es el control de calidad, y la verificación y validación. Una vez, o sea, esto lo vamos trabajando continuamente y continuamente tenemos que hacer los puntos nosotros de chequeo, de revisión y qué se va encontrando. Es como un trabajo exhaustivo entre gestión e ingeniería de sistemas. Una de las cosas que ha facilitado, que se está surgiendo ya creo que hace unos 4 años y se pretende ya ponerlo un poquito más en juego entre el 2026 y 2030, es la ingeniería de línea de producto. La ingeniería de línea de producto me permite, como el nombre indica, manejar productos
de una determinada familia, reutilizando cosas de mis etapas de ciclo de vida y de mis fases de desarrollo, que es el modelo B. Entonces, lo que hace es, me agiliza enormemente la forma de trabajar entre los desarrollos de cada producto de una misma familia. Un ejemplo, yo quiero hacer un reactor de potencia, digo, bueno, vamos a hacer los SMR. Tengo ya definido que va en una conceptual, cómo va a ser la básica, cómo va a ser el detalle, cuáles son los puntos de revisión, cuáles son las estructuras de trabajo. Todas las plantas tienen una estructura, como la estructura del producto, que es el Product Breakdown Structure. Tiene una estructura funcional, que es el Functional Breakdown Structure. Tiene los componentes, tienen sistemas, subsistemas. Esto se puede definir todo y lo vamos a reutilizar cada vez que nosotros construyamos un nuevo reactor del tipo SMR. Ahora, ¿puede variar? Por supuesto que puede variar, porque esto es, me cambian alguna condición, me cambia un país a donde esto se instale y va a tener un impacto en mi desarrollo y va a cambiar algunos de mis requerimientos. Entonces, lo que me permite el producto precisamente es manejar esa variabilidad eficientemente entre los distintos productos de una misma familia y no tener que empezar a retrabajar de nuevo todos los procedimientos o procesos que tenía ya definidos. Entonces se ahorra en tiempo, se ahorra en muchos trabajos y retrabajos, pero hay algo muy importante, que se mantiene la trazabilidad, que es algo indispensable para nosotros, y se mantiene la seguridad. Entonces podemos tocar, podemos modificar, podemos actualizar sin poner en riesgo la seguridad del producto final. Como verán, las columnas son las etapas del ciclo de vida y las filas son las fases de desarrollo del modelo B. ¿Por qué puse así del modelo B? Porque pueden diferir, bueno, como muchos sabrán, el modelo B originalmente es del software, donde teníamos requerimientos, donde teníamos la arquitectura o el diseño, implementación, verificación, validación. Nosotros tenemos un poquito más amplio y puede diferir esa cantidad de escalones, tanto de derecha o izquierda de la B, dependiendo los tipos de proyectos. Entonces, lo que voy viendo es que tengo multifases, tengo multi-baseline, dado por las etapas del ciclo de vida, y lo que me permite tener una forma organizada, estructurada, ya de cómo generar o trabajar cada uno de los productos. ¿Cómo trabaja? La ingeniería en línea de producto trabaja de una manera muy sencilla, que es, por un lado, tenemos el domain asset. Por otro lado, lo que tenemos es la aplicación. El domain asset es lo que yo armo como líder de producto, donde voy a tener cuáles son los procesos para ese producto, donde voy a tener determinados ya los grandes requerimientos funcionales de ese producto, donde voy a tener las estructuras FBS, como había dicho, las funciones, los sistemas que cumplen y llevan a cabo esas funciones, donde voy a tener la estructura del producto, el cual se ejecutan esas funciones, ¿no? Voy a tener componentes. También, ¿qué voy a tener? Voy a tener la parte de todos los procesos, quiénes son los encargados de generar cada una de la información. Voy a tener los procesos de verificación, de validación, los procesos de inspección de cada uno de los componentes. Eso lo definimos todo a nivel de producto. También, ¿qué se define? Eso es cuando hablamos respecto nuclear.
Pero hay otra parte en esto, que es, ¿dónde va todo esto? Es la parte de ingeniería digital. Es decir, los activos de información o el information management más el information technology. Eso también lo definimos acá. ¿Cuáles son las grandes estructuras de datos? Los modelos de datos. ¿Quiénes acceden a esos modelos de datos? ¿Cuál es la seguridad que le vamos a dar? ¿Cuáles son los permisos? ¿Cómo, si va a ser distribuido, si va a ser centralizado? ¿Cuáles son las normativas para manejar esa información, garantizando la seguridad de mi ingeniería? Todo ese hilo, toda esa conexión de mi información es lo que se está llamando ingeniería digital. Todo eso lo que hace es que me da una configuración del PLE, como es esta flecha aquí del medio. Entonces, como decía hoy, vamos a hacer SMR, que son reactores modulares, que son reactores de energía, por ejemplo, para alimentar a estas celdas o islas de los servidores para inteligencia artificial o granjas que dicen para inteligencia artificial. Hay uno que se quiere hacer a Estados Unidos, tengo que tomar las normativas. Empezamos, decimos, bueno, sabemos que los SMR, toda la estructura y el marco de trabajo ya está en Domain Asset. Viene un proyecto y aquí trabajamos con los ingenieros y me dicen, mira, vamos a trabajar se va a trabajar, va a cambiar esta normativa, se chequea qué cambio, la variabilidad que hay y se registra. Hay unos métodos, se registra cuál es la variabilidad y cuál sería la incorporación de los nuevos requerimientos o aquellas cosas nuevas que van a ir en este producto en particular. Por eso tenemos una partecita, si ven la parte superior es donde voy guardando las cosas del dominio, del producto, y en el otro que dice Application Asset, que no es más ni menos que el producto propiamente dicho, voy guardando todo lo que voy almacenando en ese producto junto con la variabilidad respecto a lo que es el dominio. Esto se registra y tenemos una base que también llamamos gestión del conocimiento, es decir, el producto trabaja con IM o Information Management más Information Technology, define todo eso y también va teniendo un registro de lo que es el conocimiento. Nos permite a futuro, cuando dicen, bueno, hay que cambiar esto, hay que mejorarlo, hay que, se nos pide algún producto que no estaba en nuestra visión, se genera una nueva línea de producto, se puede consultar a la gestión del conocimiento, qué nos sirve, qué no nos sirve. Realmente es muy útil. Sí, lo que lleva es, bueno, una forma por ahí un poquito diferente a cómo se venía trabajando, pero es lo que se está trabajando en este momento. Y siempre estamos en los 4 cuadrantes, donde tenemos la ingeniería del dominio, la organización a nuestra izquierda, tenemos la parte de la gestión técnica. Nosotros en lo nuclear técnico tenemos 2 partes técnicas. La parte técnica propiamente hecha de lo nuclear, del proceso, del safety, que si la planta tiene que parar, que si los sistemas son clasificados de seguridad, que si no son clasificados, que si los componentes que intervienen en ese sistema están relacionados con la seguridad. Y la otra parte técnica que tiene el producto es la parte técnica y tecnológica, yo la llamaría, de cómo lleva la información. Eso es parte del producto. Es decir, va a ser para todos qué roles son los autorizados, qué tipo de datos, cuáles son los modelos de datos, dado que tenemos muchos tipos de modelos. Vamos a tener modelos de datos, modelos de red, modelos de simulación, modelos de producto.
Vamos a tener también con qué tecnología se trabaja en el producto. Una tecnología inmersiva, es decir, una realidad virtual, una realidad aumentada o mixto. Vamos a trabajar con gemelos digitales, gemelos virtuales, simuladores. Eso también va en el producto. Estamos definiendo todo el producto, la línea del producto al domain asset. Estamos definiendo todo el framework de una vez. Y con ello, la idea es que esas partes que se definen en el PLE, en ese domain, nos permite reutilizarlo en cada producto. También puede pasar que si uno lo va abriendo bien, lo va escalando bien y lo va optimizando a ese desarrollo, todas partecitas de un producto también quizás nos sirva, hay que hacer el análisis correspondiente, para el desarrollo de un tercer producto que quizás no estaba en esta línea. Como por ejemplo, mecanismos de ciberseguridad, que sea por roles, nos puede servir a más de uno. Y el proceso, si está bien identificado, bien escalado y bien estructurado, lo podríamos reutilizar en varias también familias de productos. ¿Esto a qué nos lleva? Por ahí, un trabajo o un esfuerzo más grande al inicio, lo que es análisis y diseño. Pero una vez que ya tenemos eso, que están los procesos de cómo trabajar riesgos, que tenemos los procesos de los issues, que tenemos finding, que tenemos los procesos que decimos de verificación y validación, que tenemos identificado nuestros stakeholders, que tenemos ya todos los procesos armaditos, es muy fácil después implementarlo y mantenerlo. Es decir, no solo la implementación se aliviana, sino también el mantenimiento o una actualización se aliviana. Por eso dije al inicio que esto nos permite actualizar de una manera sencilla, rápida, sin perder rasgos de lo que es la seguridad, que es lo más importante en estos tipos de proyectos. Por último, ¿en qué se está trabajando? ¿Cuál es la conclusión hoy por hoy de lo que estamos trabajando a nivel, más que nada, yo lo estoy trabajando con la gente de INCOSE de Estados Unidos, que es esto del PLE y la ingeniería digital? El PLE lo que me permite, un poquito de lo que vine hablando, es que junto a los diferentes activos de información, el PLE con todos sus procesos, requerimientos, estructuras de datos, los modelos de datos, permisos, la ciberseguridad y la gestión del conocimiento, me permite, como les venía comentando, acelerar muchísimo el desarrollo de estos nuevos productos, sin sacrificar seguridad y calidad. Y la ingeniería digital es aquella que me permite enlazar esos activos que fui desarrollando en el PLE, en el Product Line Engineering, en ese marco de trabajo de domain, como lo llamé, me permite ir enlazando esos activos de información manteniendo la coherencia desde inicio del proyecto hasta el desmantelamiento. Tratar de unificar las fuentes de información, tratar de unificar los formatos, los modelos, que todos entiendan lo mismo, que todos trabajemos con lo mismo. Entonces, esto es muy importante. Hoy por hoy, con muchas herramientas, por ahí se complica, pero se está tendiendo ya a este trabajo particular que se está armando con la ingeniería digital. Entonces, es unificar mediante una forma de trabajo e ir enlazando nuestros activos de información y que todos accedamos a la misma información, al mismo dato, que accedamos también a nuestra gestión del conocimiento, que podamos registrar nuestras mejoras de un proyecto a otro o problemas que tuvimos
la idea es poder ir teniendo todo un registro de cada proyecto, cómo fue evolucionando, qué ventajas, qué desventajas, y entonces vamos a ir optimizando cada vez más las líneas de producción de los futuros productos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Como yo dije, esto es porque es amplísimo este tema, la primera charla para entender, bueno, ¿por dónde se va hoy para estos proyectos complejos? Se está yendo para el tema, el concepto de la ingeniería de línea de producto. La ingeniería de línea de producto no es más ni menos que la ingeniería de sistemas, trabajándola con la gestión, los procesos tecnológicos nucleares, los activos de información y la tecnología de información. Eso es la integración que hay del PLE. Y uno de los casos que se está haciendo, se está armando un casito que decimos el caso piloto, para ver las métricas de éxitos y los planes de adopción incremental, es decir, cómo lo vamos a ir expandiendo, está dada por los SMR, con los reactores estos de Small Modular Reactor, con reactores de potencia. ¿Cómo se lo está trabajando? Hemos armado un pequeño grupo donde vamos a ir tirando, donde estamos, mejor dicho, tirando temas, lo estoy liderando un poquito, ir viendo cómo se desarrolla, qué ventajas hay, con qué nos encontramos, qué problema, o no, ojalá que no. Y bueno, para poder avanzar, mi idea es, a medida que se vaya integrando, porque se está trabajando también en las normativas del PLE, hay un encuadre normativo del PLE con la gestión de configuración del producto, ir armando nuevas charlas para ir avanzando paso a paso en esto. Y bueno, aquí llegué, como dije, muy sencillito, traté de cumplir este tiempo de mis 40 minutos y dejar una idea nada más hoy es poder entender, porque no quería ahondar por ahí en temas, la continuación de esto es cómo se integra una normativa del ciclo de vida con el PLE, que es la normativa 15288, en eso ya estoy avanzando, así que cuando esté avisaré a Adrián para presentarlo a Latinoamérica otra vez. Aquí tienen mi mail y bueno, abierta a las preguntas o que quieren que repita. Bueno, Marta, antes de pasar a las preguntas, súper interesante y gracias nuevamente por compartir. Hay algunas preguntas ya en el chat y algunos comentarios. Voy a leerlos ahora. Por ejemplo, Tobías dice, bueno, estos tres sistemas, ingeniería de sistemas, implementación de sistemas, gestión de sistemas, se van ejecutando de manera concurrente durante las fases del ciclo de vida. Se van ejecutando de manera así concurrente e integrada. Hay un plan de acción de todo esto, donde tenemos qué actividad, el plan de acción entra la gestión, la ingeniería de sistemas determina cuándo se va a desarrollar esos requerimientos, cada una de las actividades, y a su vez entra la etapa después de implementación. No es que son simultáneos. Primero tenemos que tener un plan, después tenemos que tener la parte de requerimientos para que la persona que implemente o el grupo que implemente lo pueda implementar. Dependiendo el tipo de producto, dependiendo el alcance, nos da la sensación que en algunos casos casi es concurrente, cuando es algo muy chico, y en otros va sincronizado, pero trabajan los tres juntos. Bien, bueno. Acá tenemos la siguiente de Daniel Llanos. Dependiendo del tipo de sistema o de la complejidad que el sistema tiene, resulta necesario que se configure diversos componentes de la solución, posiblemente de diversas naturalezas cada uno de ellos. ¿Hay algún criterio? Sí. Sigue la pregunta, perdón. Sí. ¿Hay algún criterio a considerar para definir la manera
en cómo se componentiza un sistema complejo, dado que luego viene una etapa de integración o de ensamblaje. Exacto. Hay una normativa. Después, bueno, ya ahí tienen mi mail, me escriben. Hay una normativa que te va diciendo, de acuerdo a las características de los sistemas, cuáles serían las características de los componentes. Dicho eso, hay un análisis, porque si no es muy costoso, no es que porque hay componentes que solo van a trabajar para un sistema clasificado, hay otros que pueden trabajar para varios sistemas, estén clasificados o no, pero dependiendo el costo de todo esto, pues lo encarece mucho. Entonces, hay un análisis, hay normativas y hay un análisis. Por un lado, se analiza las funciones del sistema. Si son exhaustivas para seguridad, donde necesitan componentes súper especiales, y el componente que voy a tener que usar es ese. Hay una normativa. Ahora bien, si hay otro sistema que utiliza un mismo componente que el de seguridad, ¿qué hago? ¿Utilizo el mismo componente? ¿Puede o no puede? Ahí hay criterios de evaluación y hay criterios de selección de componentes. Hay toda una regla para aplicar y es un poquito de cómo vos podés elegir esos componentes de acuerdo al sistema. Bien. Y Daniel agregaba luego, en este tipo de proyectos, en el campo de la medicina de varios dominios, ¿dónde juega un papel importante la inteligencia artificial? Bien, la inteligencia artificial en la medicina está jugando papeles importantes, lo que he visto a hoy, en análisis de estudios, cuando toman las imágenes de los tomógrafos y las analiza, la inteligencia artificial está trabajando muy bien, en algunos casos afuera. Está trabajando muy bien en cuanto a la parte de cardiogramas, para la parte de lo que es corazón. Está haciendo unos estudios, unos análisis muy, muy buenos. Estoy viendo con la Asociación de Cardiología de España, más que nada Barcelona, lo está haciendo. Con respecto a lo que es la medicina nuclear, en cuanto a imágenes, como volví a repetir, están trabajando ahora cómo están tomando y cómo está analizando. Aquí la clave es el formato de la imagen. Otro tema que también es importante, en la medicina se están desarrollando muchos sensores donde permiten determinar el estado del paciente. Eso no tiene mucho que ver con la medicina nuclear, pero sí lo que es medicina. Hay grandes avances en cardiología, en operaciones, en algunas cosas, en la parte de imágenes, en la parte de resonancia también, en ellos ya se está avanzando. Después les paso los links, me han pasado para que veas justamente esos avances. Bien. Bueno, en principio no hay más preguntas. Invitamos a la gente, a los oyentes, a que agreguen algunas más. Tenemos un par de minutos más, pero yo tengo una pregunta, Sí, Marta. Eh, Me interesa mucho saber o escucharte sobre cómo son las regulaciones o cómo se hace la gestión de las herramientas informáticas en este tipo de proyectos respecto a, supongamos, la obsolescencia o la dependencia de un proyecto a herramientas propietarias de terceros, ¿no? Uno compra una claro. herramienta o varias herramientas informáticas de gestión, etcétera, y estos proyectos, ¿no?, que tienen desarrollo de tantas décadas, digamos que tiene que durar décadas y el Claro. desarrollo lleva tanto tiempo. ¿Cómo se gestiona esa cuestión de dependencia y... Bien, primero cuando las herramientas son para diseño, que vos estás desarrollando el proyecto, se piden determinadas características en cuanto a calidad de la herramienta, a si está aprobada, testeada, qué empresas, no podemos usar cualquier herramienta.
Eso es por un lado, para que te garantice un mantenimiento. Si es una herramienta de un sistema que está en ejecución dentro de una planta en funcionamiento, es lo que yo digo, las herramientas de ejecución, nos pasa con el tomógrafo igual, lo que se hace es, se sabe la obsolescencia de antemano, por eso te piden ciertas características del software que vas a utilizar, y tenés que tener, en algunos casos se presenta la segunda opción en el caso de que este quede obsoleta. Ya se presenta en una determinada etapa. No ha pasado mucho porque en medicina es un poco más corto y se mantienen, directamente cambian el equipo. En lo nuclear, como son sistemas de desarrollo, son los sistemas de control, no tenés tanta herramienta administrativa, ahí ya no es tanto la obsolescencia por ahí del sistema de control. Puede ser que en algún momento necesite incorporar algún elemento dentro de la planta, el cual ese sistema de control de la época en que estaba no lo leía. Ahí se debe analizar, se debe determinar todos los pros, los contras, los tiempos que lleva, se presenta a las entidades regulatorias y bueno, se hace análisis con otros agentes externos y se determina a ver cómo se sigue. No es que hay una regla ya de antemano. Bien. Por eso dividís en dos. Como herramienta de Claro, desarrollo, sí, tenés que tener un montón de papeles de calidad, dependiendo para qué usás la herramienta. Y ciertos sellos de esa herramienta. Eso te va a garantizar un mantenimiento por parte de la empresa que te provee la herramienta. Por eso decimos que a veces sí he hecho a mano una herramienta y no sé si conviene hacerla a mano, porque hasta que la testeas, lo que claro, nosotros decimos, la pones como comercial, la aseguras, le garantizas el mantenimiento y es más costo que si compras algo de una empresa que sí te asegura y ya tiene todos los sellos, tienen todo para hacer tu ingeniería. Ahora, cuando ya es productivo el tema, vos se puede, no hay una regla fija porque depende de la normativa en la cual vos estás trabajando o en el país que estás trabajando y el grupo al que le estás desarrollando. Entonces vos podés determinar, che, para lo productivo vamos a usar esto. Si bien el proyecto es de 30 años, esto sabemos que a los 10 necesita, por ejemplo, un Windows se te cayó. Bien, no tenemos más mantenimiento. ¿Cómo querés que hagamos? Contratamos así, optamos por otra. Eso se ve un poquito ahí antes y se establecen las reglas de juego cuando entra en la parte productiva. En el sistema de control, que generalmente hay empresas que ya tienen sus racks, sus unidades lógicas, sus unidades de control, es más difícil eso porque son más triviales, son más clásicos. El tema siempre es la red administrativa el problema, claro. generalmente. Y es la que tenemos que resolver con eso que yo te digo, que se presentan unos formularios y decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Porque lo que no que se debería permitir, dependiendo del tipo de producto, es la baja del producto en su totalidad. Por eso tenemos mantenimientos predictivos, preventivos y todos los tipos de mantenimiento que tengamos. Bien, bueno, imagino la complejidad del tema. Claro, por eso te digo, la idea que era empezar a entender este campo, porque si yo me iba derecho a un desarrollo y quedaba esta parte como, ¿cómo llegabas a ese desarrollo? Entonces yo dije, bueno, Claro, empecemos por el inicio. La más sencillo, que es esta ingeniería de sistemas, y que una de las formas de poder trabajar en una forma más ordenada y más concreto es esta ingeniería de producto que está surgiendo ahora. Antes era mucho retrabajo continuo. Entonces, claro. ese retrabajo continuo te lleva muchísimo tiempo, por ahí perdiste los proyectos anteriores, y también tener una única fuente donde nosotros hilvanamos, donde nosotros juntamos toda nuestra información para que todos entendamos lo mismo y trabajemos con los mismos datos y con la misma información. Eso es importantísimo. Bien, bueno, Marta, son las, bueno, es
pasó una hora, iba a decir la hora, pero para cada participante en este webinar es una hora distinta. Sí, Estamos en tiempo ya para ir cerrando. bueno, Eh, no hubieron más preguntas. Por ahora probablemente te lleguen a vos a tu mail, o si nos llegan a nosotros te reenviamos. no hay Así ningún que vamos. problema, pasa mi mail en lo que puedo aportar, porque te digo, no es como que hay una solución con una varita mágica y decís, haces esto es amplísimo. Pero Bien, sí hay un montón de normativas, por ejemplo, cuando me preguntaron esto de los componentes y de los sistemas, hay un juego de normativas que te ayuda a determinar, para estos sistemas y hay que usar estos tipos de componentes. No al revés, claro, primero pensar en el componente, no, pensemos en la función y en el sistema. Y luego bien. viene qué tipo de componente podría llevarlo a cabo. Y ahí se hace todo un estudio y un análisis por cuál se opta. Eso no hay ningún problema, lo que pueda aportar, Ya bienvenido. Y estarás bueno, invitada también a una segunda charla para profundizar lo que surja. Eh, claro. así Y en que, la segunda empezaría ya lo que es el ciclo de vida. Esto un poquito, cómo se trabaja todo esto. Acá claro, este aspecto que tenemos en cuenta es como el contexto de estos proyectos. Siempre vas a tener un ciclo de vida, siempre vas a tener ese término de ingeniería de sistemas, el de implementación y el de gestión. Vas a tener un PLE y vas a tener una ingeniería digital. ¿Cómo lo trabajamos juntos? Bueno, esa es bien, lo que sería la segunda. ¿Cómo se genial. empieza a trabajar esto? Bueno, vamos a ir cortando la grabación, así Bueno, que nuevamente agradecidos, Marta. no, agradecido a ustedes y ojalá, bueno, espero que les haya gustado, interesado y quedo disponible para cualquier consulta o duda. Bien, ahí te saludan por chat, te mandan saludos y agradecimientos, así que nos vemos la próxima y corto ya la grabación. Bueno.